Al amparo de los tiempos pasados, de la desinformación y del catalizador romántico de la misma, el liberalismo, surge hoy un culto sensual ante el movimiento comunero. Aquí hemos intentado conocer qué sucedió en esos momentos. En ocasiones nos hemos sentido identificados con los comuneros. Repasando los primeros años de Carlos como rey, no podíamos sino alinearnos con la inminente revuelta. Pero el desarrollo de los acontecimientos nos hace alejarnos de unas posturas que, siendo presentadas como supuestamente populares, parecen pretender que lo popular es lo sucio, lo inculto, lo bajo, lo vulgar. Y eso, al parecer, es lo mismo que en su momento detectaron quienes desde la honestidad colaboraron en el inicio de la revuelta y acabaron abandonando el movimiento comunero e incluso apoyando a quienes defendían los principios de quien ya sí, en ese momento, era el rey Carlos I de España. Ya hemos expresado los puntos que consideramos positivos en el movimiento, los mismos que son ignorados por quienes hoy, a hitos de incultura, reivindican como propios los aspectos más viles del movimiento, los únicos que pueden reivindicar, ya que los más nobles fueron asumidos en su momento justamente por Carlos I. Por otra parte, si la revuelta comunera ha dejado algo en la memoria popular, es sin lugar a dudas el nombre de los 3 capitanes que pagaron con su cabeza las culpas ajenas y el propio atolondramiento. No vamos a hacer una biografía de estos personajes, sino que tan solo vamos a esbozar su actuación en la revuelta comunera junto a la de otros personajes que sin dudar tuvieron mayor relevancia. Algo breve, como breve fue, al cabo, su significación fuera del romanticismo propio del nacionalismo en el que están incluidos. Y vamos a significar que su relevancia cultural, social, militar, no tiene base alguna. Se limita a los intereses particulares de aquellos que se dedican a hablar de ellos. Padilla, Bravo y Maldonado, pues, por convención de la circunstancia histórica, han sido liberales, progresistas, republicanos, cuando no estándares del fulgor autonomista. Como figuras de repercusión, se han instalado a perpetuidad en la conveniencia del momento, a veces de manera extravagante, a veces de manera solaz, a veces de manera soez, hasta borronear incluso el verdadero aspecto que alguna vez evidentemente tuvieron. Pero más allá del mito que se antoja caprichoso a la hora de dominar los vaivenes de la interpretación histórica, queda casi siempre incólume la pieza del pasado, el testimonio del coetáneo, el documento locuaz, la verdad de la historia. Lo curioso es que si nos alejamos de esos tópicos nos encontramos con nada, nada excepcional. Sencillamente se trata de un grupo de personas que, como toda persona, tenían sus ambiciones, sus virtudes, sus defectos, sin destacar en ninguno de ellos. ¿Que tal vez destacaron en el defecto que les costó la cabeza? Tal vez. Pero tal vez eran tan poco brillantes que el haberles cortado la cabeza también fue un error estúpido. Eran en cualquier caso, y por ejemplo, distintos y de peor calidad intelectual que Pedro Laso de la Vega. Y tal vez por ello las masas los encumbraron. Y todo parece indicar que eran de una condición moral muy superior a la del obispo Antonio de Acuña. Pero en cualquier caso, este artículo no va a profundizar en esos aspectos, sino que se va a limitar al momento histórico de la revuelta comunera. Es el caso que el 29 de julio de 1520 se constituye en Ávila la Santa Junta del Reino o Gobierno Revolucionario. Participan en las reuniones delegados oficiales de Segovia, Salamanca, Toro y Zamora, así como representantes oficiosos de otras ciudades castellanas. El caballero toledano Pedro Laso de la Vega es elegido presidente de la Junta
El también toledano Juan de Padilla es nombrado jefe de las tropas comuneras. Por supuesto, tanto Laso de la Vega como Acuña estaban intelectualmente muy por encima de los mediáticos y mediocres Bravo, nieto del conde de Monteagudo, casado con María López Coronel, nieta de Abraham Senior. Padilla, hijo de un capitán de milicias, casado con María Pacheco, de la linajuda familia de los Hurtado de Mendoza. Y Maldonado, señor del Maderal. Démonos cuenta que al hablar de las comunidades estamos hablando permanentemente de ciudad. Solo hablamos de campo cuando es campo de batalla. Y todo porque las comunidades constituyeron un movimiento puramente ciudadano. Los acontecimientos se caracterizan por su desarrollo exclusivo en las ciudades, con despego o indiferencia por parte del entorno rural, como así se acusaría a lo largo del conflicto. Producto, en fin, de las masas bajas urbanas. Por supuesto, y contrariamente a lo afirmado por el ilustrado Antonio Ferrer del Río, entiendo que el pueblo no sucumbió en la anarquía. Y ello gracias al giro intelectual que tuvo Carlos I. Y gracias al giro, si no ideológico, sí metodológico, que tuvieron los responsables primeros, ya que no principales, de la revuelta comunera. Pensemos, por ejemplo, en Pedro Laso de la Vega. Debemos reconocer en el bisoño Carlos de Gante, me niego a reconocerlo como Carlos I hasta después de 1522, una insana impaciencia que, no obstante, tiene antecedentes históricos. Recordemos que la historia de Castilla y de Aragón ofrece ejemplos de tan desordenada impaciencia en los príncipes Sancho IV el Bravo, que se alzó en armas contra derecho y contra el testamento de su padre Alfonso X el Sabio, y Jaime I el Conquistador, dirigiéndose a las ciudades aragonesas como rey sin haber sido reconocido por las Cortes y sin haber prestado juramento de guardar y hacer guardar los fueros del reino. Pero en ambas ocasiones las consecuencias fueron bien funestas. En Castilla se ocasionó una larga y sangrienta guerra civil, además del vergonzoso espectáculo que representaba un príncipe rebelado contra el rey, su padre, en Aragón, sometido a la influencia de la oligarquía de los ambiciosos nobles. Las primeras manifestaciones de la Unión. Tres biografías que empezaban su reinado de modo revuelto. La de Carlos, afortunadamente, se parecería más a la de Jaime I que a la de Sancho IV. Es el caso que, hecha la salvedad histórica respecto a conflictos sucesorios precedentes y volviendo al hilo de la cuestión, Juan de Padilla, capitán del ejército, emparentado por matrimonio con la familia Pacheco, recordemos que María de Pacheco era hija del conde de Tendilla y de Francisca Pacheco, hija del marqués de Villena y hermana de Diego Hurtado de Mendoza, quedó convertido en el caudillo indiscutible de la rebelión comunera, no por méritos militares, sino por simpatías populares que pasaron por encima de quienes tenían más méritos. El 29 de agosto de 1520, el ejército comunero fue recibido triunfalmente en Tordesillas con Padilla, Bravo y Zapata a la cabeza. Los caballeros comuneros visitaron por primera vez a doña Juana. La reina nombraba a Padilla general de sus ejércitos y le pedía que la Junta se reuniese en Tordesillas. Pero en octubre, la Junta decide dar el mando del ejército a Pedro Girón, que lo será por corto plazo, ya que el 5 de diciembre son expulsados los comuneros de Tordesillas y Pedro Girón es acusado de traición. El 31 de diciembre recuperó Padilla su puesto de capitán general y tras la expulsión-retiro de Pedro Girón
entró triunfalmente en Valladolid con un nuevo ejército. Aquel joven toledano, Padilla, elevado por el necio vulgo para ruina del pueblo y para ruina propia, fue recibido en triunfo. A Girón y a Laso, las únicas mentes preclaras entre tantas que se juntaban en las comunidades, les llamaron traidores. En fin, pobre Padilla. ¿Qué podía esperarse de su porvenir sino lo que le sucedió? Y es que los de la Junta querían poner de capitán general a Pedro Laso de la Vega. Pero la Asamblea Popular impulsó a Padilla, que intentó convencer a las turbas, pero solo alcanzó a irritar doblemente a la muchedumbre, que insistió en su primer propósito y en aclamar por jefe de las comunidades a Padilla. El 25 de enero de 1521, la Junta decidió consultar a Padilla sobre la eventualidad de una tregua. Padilla se opuso y el 5 de febrero realizaba una acción de devastación. Las tropas de la Junta ocupaban Mucientes y el 7 de febrero destruía la fortaleza de Cigales para impedir que cayese en manos de las tropas reales. Por lo que no dudó en quemar las grandes reservas de trigo allí acumuladas. Cortaron almendros y todos los árboles de la aldea. Parecían agentes extranjeros al servicio de Inglaterra. ¡Qué barbaridad! Ese tipo de salvajadas sirvió para sembrar todavía más discordia entre el sector humano, que se mantenía fiel a los principios honestos del movimiento comunero, y el sector lumpen, que se había hecho con el control efectivo del movimiento y que no tenía ningún escrúpulo. Era en muchos aspectos lo más cercano a lo que decía combatir la nobleza. A partir de ese momento se aceleraba la vida de Padilla. Si el 7 de febrero destruyó la fortaleza de Cigales, el 17 salía de Valladolid para Zaratán y el 25, tras 3 días de combates, las tropas comuneras lograban penetrar en Torrelobatón, que se rindió ante la presencia de Padilla. Tras mes y medio de relativa tranquilidad de Padilla, el 15 de abril acampaba en Peñaflor, a una legua de Torrelobatón, el ejército de los nobles. El 17, este ejército se veía reforzado con la llegada del condestable al frente de sus tropas, y el 23 de madrugada salía de Torrelobatón hacia Toro el ejército comunero al mando de Padilla. Al final de la tarde, el ejército real le dio alcance y le derrotó en el sitio de Villarar. El día 24, sin proceso alguno, los jefes comuneros fueron condenados a muerte. De madrugada fueron decapitados Juan Bravo y Juan de Padilla, y horas después fue Francisco Maldonado. El día 26 llega a Toledo un servidor de Pedro Laso con la noticia de la derrota de Villarar. Pese a no darle crédito, María de Pacheco ordena que se refuercen las defensas de la ciudad. Paralelamente, había discurrido la actividad de Antonio de Acuña, un personaje particular en extremo y del que ya hemos tratado en otros capítulos. No vamos a aportar nada nuevo, solo unas pinceladas para dibujar a este que probablemente fue el personaje más característico de la revuelta, por supuesto por encima de Bravo, Padilla y Maldonado, los mártires por excelencia de la misma. Pero eso será en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.